Amén. ¿A quién lo quiere leer? Yo. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Ay, me fui hasta el Ahí 2. está ahí. Ajá. No, está bien hasta ahí. Entonces, ahí en el 1 dice, no reprendas. Moni, ¿puedes leerlo en tu traducción, por favor? Sí, nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres Ok. mayores Ah, sí, como lo harías con tu madre y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas, con toda pureza. ok, entonces ahí el versículo 1 dice que no reprendas. Obviamente aquí está hablando, como ya lo vimos, no está hablando en sí de gente adulta de edad, por así decirlo, sino un anciano de la iglesia. Dice que no lo reprendas, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Entonces, número 1, la Biblia no muestra que si un pastor está mal te debes de quedar callado. Lo que sí hace es es decirte cómo lo puedas hacer entrar en razón, como un padre dice, ¿no? Dice como un padre. Y ahora vayan ahí mismo, pero, a ver, déjenme ver, en el versículo 19, 1 Timoteo 5:19. ¿Quién lo quiere leer? Dice, contra un 1 Timoteo anciano, 5:19. contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Ok, entonces ustedes pueden leer todo este capítulo de Timoteo. Ahí dice sobre pues muchas áreas de la iglesia en cuanto al orden, tanto los ancianos como los congregantes. Pero, y la respuesta de Kitsia era, en otras palabras, dice, cuando vayas a reprender a un anciano o a un pastor, hazlo con respeto, como si le estuvieras hablando a tu papá, ¿no? Entonces no lo dejas cerrado, pero hay un filtro por el que tenemos que pasar los congregantes si es que vamos a reprender a un pastor, y es no permitir una acusación de él a menos de que sean 2 o 3 testigos. Entonces, eh, en este caso, yo diría que la iglesia tiene todo el derecho de reprender a su pastor, siempre y cuando sean testigos fieles y que esas personas se pongan de acuerdo y concuerden que el pastor esté incurriendo alguna falta. Entonces, ahí también, como decía Johnny, entra el proceso de primero a solas, y si escucha, lo ganaste, y si no, lo puedes decir a otros ancianos, y la disciplina que es en la iglesia, ¿no? O sea, un pastor o un anciano no está exento de que le ejerzan disciplina. No sé si te contesté la pregunta, quizá. Sí, sí, muchas gracias. Espérame tantito, es que no sé por qué es que tengo aquí ya está. ¿Tienen alguna otra duda antes de empezar? No. Permítame un segundo, ¿eh? No, nada más, como tú tienes estate al pendiente para silenciar los micrófonos que no haya ruido. Ya. Entonces, el pastor, en otras palabras, no está exento de que lo regañen, siempre y cuando sea con justificación justa de 2 o 3 hermanos,
y con todo el respeto que él merece. Y si no, pues ahora sí que la disciplina para él es la misma, la disciplina que tiene que tener cualquier hermano cristiano, porque es importante mencionar que un pastor sigue siendo una oveja, como nosotros. Simplemente a él se le delegó un orden, un gobierno para guiar bien a la iglesia, para administrarla, pero al final de cuentas él también tiene que rendir cuentas, valga la redundancia, por su ministerio y por sus ovejas. Entonces, si no está cumpliendo bien con su ministerio, también se le tiene que exigir y también se le tiene que disciplinar. Obviamente, como lo dice la Biblia, no cualquier hermano, eh, siempre y cuando sea un sentido común de que, digamos, un hermano inmaduro quiere ir a corregir a un pastor que es maduro, nada más porque a él no le gusta cómo enseña o lo que sea. Obviamente ahí no aplica, ¿no? Siempre la disciplina tiene que ser de la mano con la madurez y con el respeto que merece el pastor, pero a final de cuentas sigue siendo una exhortación a él. Entonces, eh, vamos a comenzar con la clase. Ahora lo que vamos a ver va a ser los requisitos, pero para el diácono. ¿Se acuerdan qué significaba la palabra diácono? ¿Quién se acuerda? Vimos que anciano era lo mismo que obispo, que es un supervisor o el que mira encima de alguien, o también un pastor, alguien que cuida, alguien que alimenta, alguien que cura a las ovejas, alguien que está al pendiente. Un anciano es alguien que vela por el bien de su gente que está gobernando. Y diácono, ¿qué se acuerdan? O diáconos, es la palabra original. ¿Es un ministro? Sí, un ministro, igual otro sinónimo es Es un un ayudante, servidor. Ujú. un servidor, ajá, exactamente. O también hay otra palabra que se puede usar en el buen sentido, que sería un esclavo. Entonces, vimos que el anciano o el obispo está diseñado completamente o estrictamente para el hombre. No puede haber pastora, no puede haber obispas, ¿no? Como cabeza principal de una iglesia, pero sí puede haber diaconisas, sí puede haber servidoras, sí puede haber ayudantes mujeres. Y también la Biblia exige que esas personas que van a servir en la iglesia tengan que cumplir ciertos requisitos. Hoy en la iglesia del día de hoy, es muy común y muy popular que no se le dé el respeto que merece la iglesia. La iglesia, no sé si se acuerden con qué es comparada en la Biblia. ¿Con qué comparan a la iglesia? Con la novia. Ajá, con la novia, ajá, exactamente, o la esposa, ¿no? La Las dos. esposa de Pero, Dios, ¿no? ajá, la esposa de Cristo, la novia de Cristo, o también como algo más. Dice que todos somos, ¿qué dice? El cuerpo de Cristo. Exactamente, todos somos miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces, la iglesia, la Biblia no, o el apóstol Pablo o los escritores bíblicos no encontraron una mejor opción para comparar a la iglesia, sino con una esposa o un cuerpo, ¿no? Entonces, una persona, eh, digamos, sabia, una persona inteligente, cuida su cuerpo, no lo corta, no se corta un dedo, no le gusta enfermarse, cuando se enferma se cuida, trata de comer bien, trata de desechar lo malo, trata de abstenerse de cosas que le hacen daño. Alguien consciente. Cuida su cuerpo porque es muy importante su cuerpo, porque sin él pues no puede vivir.
Entonces, y lo mismo pasa con la novia. Por ejemplo, un esposo trata de hacer lo mismo con su cuerpo a con su esposa. Por ejemplo, si su esposa se enferma, la cuida. A su esposa no la maltrata. A su esposa trata de darle lo mejor en el sentido lo más saludable. A su esposa trata de corregirla cuando está mal. ¿Por qué? Porque es su esposa y es alguien muy importante en su vida, ¿no? Entonces, la Biblia hace esa comparación con la iglesia, pero es muy común que las iglesias cristianas no le den el respeto y la seriedad que merece la iglesia como cuerpo de Cristo y la iglesia como culto. Cuando nosotros vamos a escuchar la palabra, a alabar a Dios, no le dan la seriedad y ya parece casi casi un escenario, un show, que vas a escuchar música como un concierto o vas a escuchar una plática motivacional. Casi todas las iglesias modernas son así, porque se van al otro lado. Por un lado hay iglesias muy legalistas y por el otro lado hay iglesias bien liberales, pero al final de cuentas las dos no le están dando la seriedad que merece. Y cuando no le dan esa seriedad, nombran a ayudantes, a servidores que no están aptos para servir en una iglesia. Nombran a pastores que no están aptos para ser pastores y nombran a servidores, llámese líder de alabanza, escuela de niños, maestra de niños, maestra de jóvenes, etcétera, etcétera, los nombran y no están aptos para hacer ese trabajo. Por eso la iglesia de hoy en día está como está, porque no le dan la seriedad. Oye, Una de Manny, dos, o por ignorar. una pregunta, y Sí. ya que se hacen los nombramientos, obvio no se pueden retirar, ¿verdad? O qué pasa si, por ejemplo, la congregación, por ejemplo, se da cuenta de que en la escuela de niños el maestro o la maestra no está cumpliendo su función, no se pueden retirar o qué pasa ahí? Pues si quiere eso lo vemos un poquito más adelante, pero sí, obviamente se puede retirar totalmente. Así Ah, como ok. un pastor, un servidor. Mm. No, no en el sentido de que condenación y expulsarlo de la iglesia, obviamente, si no entiende, pues sí lo expulsas, ¿no? Como dice la iglesia, la Biblia, perdón. Pero sí se tiene que sentar hasta que ponga en orden su vida y ya después puede volver a servir. Obviamente esto con un cuidado muy especial y con un testimonio que avale esa transformación o ese arrepentimiento. No sé si ustedes escucharon de un pastor muy famoso que cayó en un pecado. ¿Sí, sí escucharon? De hecho, ese pastor yo tengo dos libros de él. Es, es, es o era un muy buen pastor, porque ya no es pastor. Cayó en pecado de Lo, adulterio, ¿no? sí, lo, pues ahora sí que lo cacharon, ¿no? Con alguien que no era su esposa y un pastor muy nombrado a nivel internacional y lo sentaron. Obviamente la iglesia ya no le dio el pastorado y pues ahora sí que eso ya depende de él y Dios, ¿no? Si se arrepiente o si nada más fue el pastorado por oficio, ¿no? Por trabajo, pero no por estilo de vida. Entonces, a lo que iba es que al no darle la seriedad a la iglesia cristiana de hoy en día, nombran a cualquier persona para servir o para pastorear. Y la Biblia no dice eso. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí. Miren, Primera de Timoteo 3:8, hasta después de los requisitos del anciano, primero nombra los requisitos y después dice, los diáconos asimismo, y ahorita vamos a ver qué dice, pero dice asimismo como ya lo nombró anteriormente con los ancianos, tienen que cumplir con los requisitos para ser obispos o para ser, perdón, diáconos. Asimismo como los ancianos tienen que cumplir los requisitos, asimismo también los diáconos. Y ese asimismo, en el griego, esta palabra, es básicamente igual, o sea, igual como un anciano, así también los diáconos. Pero vamos a ver qué. También dice 1 Timoteo 3:10, un poquito, dos versículos más adelante, dice que también estos, ¿a quién se refiere estos? A los diáconos.
pero dice que estos, que también los diáconos, pero también que, así mismo como los ancianos, también los diáconos sean sometidos a prueba primero. Y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Entonces, así mismo como un anciano tiene que cumplir con los requisitos para ser un obispo, así también los diáconos tienen que cumplir con los requisitos para ser diáconos. Ahorita los vamos a ver. Pero también, así mismo como los diáconos tienen que ser probados, así mismo los obispos tienen que ser probados. Tienen que poner a prueba si es que sí es cierto que cumplen los requisitos. Y si sí los cumplen, pues ya, que ejerzan el diaconado, dice, ¿no? O que ejerzan el obispado. ¿Dudas hasta aquí? Vamos bien. Todo bien. ¿Todo bien? Sí, todo Entonces, bien. los requisitos son obligatorios para obispo y para diácono. ¿Se acuerdan de la palabra que usa Pablo que dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero le es necesario, y ya nombra los requisitos? Esa palabra necesario, ¿se acuerdan cuál es? Bueno, es la misma palabra que usa Jesús para decir, es necesario nacer de nuevo. Entonces, si una persona no nace de nuevo, por lógica, por default, no puede entrar al cielo, ¿no? No puede ser cristiano si no nace de nuevo. Entonces, si una persona no cumple los requisitos, por default, no puede ser obispo o diácono, ¿no? Eh, entonces, los requisitos son obligatorios para el obispo y para el diácono, pero también deben de ser probados esos requisitos en el diácono y también en el obispo, en los dos. Y vamos a ver los requisitos para un obispo. Esos requisitos, como los del anciano que enumeramos la vez anterior, no, varían, o sea, no son enumerados así tal cual, sino varían de acuerdo a la traducción. Estos yo los enumeré de acuerdo a la traducción, nueva traducción viviente. Entonces, de acuerdo a la traducción pueden ser menos o pueden ser más, pero al final de cuentas el carácter es el mismo que debe cumplir esta persona. El número 1 es que deben ser dignos de mucho respeto. Deben ser dignos de mucho respeto. Debe de ser íntegro o en otras traducciones dice debe ser honesto y sin doblez. ¿Qué podemos entender con deben de ser sin doblez? Honestos y sin doblez. ¿Qué quiere decir eso? Que no sean hipócritas. Ajá, exactamente. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se les viene a la mente cuando dice sin doblez? Pues que no pueden tener sesgo hacia una persona o situación. Ajá, exactamente, muy bien. ¿Qué otra cosa? Que no sean falsos, hipócritas. Que sean transparentes, ¿no? Que den testimonio afuera y dentro de la iglesia. Exactamente, sí. Alguien sin doblez, todo eso que dijeron está bien. Alguien recto, alguien que no se deje llevar por, en este caso, la mentira, alguien que aunque esté solo, esté recto, sin doblez, que no se doble fácilmente, ¿no? El número 3 dice que no debe emborracharse. En la Reina Valera 1960 dice, no dado a mucho vino. ¿Qué tiene de diferente este requisito con el requisito del anciano? O sea, el requisito de no debe emborracharse, ¿qué tiene de diferente o no dado a mucho vino con el requisito del obispo?
El obispo sí no debe tomar cero alcohol. Creo que el diácono sí, pero un poco, ¿no? O algo más o menos así lo entiendo yo. Ajá, exactamente. Obviamente lo mejor en las distintas traducciones dice no debe emborracharse. Muchos cristianos, a mi parecer inmaduros, toman este versículo para decir, no, pues yo puedo tomar mientras no me emborrache, pero puedo tomar. Y a final de cuentas toman porque ellos quieren tomar alcohol, ¿no? Pero la Biblia en este caso no condena ingerir alcohol, o en este caso vino, no lo condena, siempre y cuando esa persona lo tome con una madurez o con un buen sentido. Por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo, toma vino para tu estómago, ¿no? O hay distintas partes de la Biblia que dice que Dios te puede bendecir con ganados, con comida, con vino. Jesús transformó el agua en vino, él tomó vino, sus apóstoles también en la Santa Cena. Entonces, si fuera condenable la ingesta de alcohol, simplemente Jesús no lo hubiera hecho y no hubiera incitado a otros a hacerlo. Obviamente, el emborracharse y el embriagarse eso es totalmente condenable por Dios, ¿no? Porque la persona ya no está en sus cinco sentidos, ya no piensa lo que debería de pensar, ya no hace lo que debería de hacer gracias al alcohol, ¿no? Entonces, lo más razonable para un cristiano maduro es no tomar alcohol, cero alcohol, con ciertas excepciones, repito, maduras y justificables. Pero lo más razonable para alguien maduro es no tomar alcohol, nunca. Y ponemos el ejemplo de que también hay pastores que dicen, no, pues yo me voy a tomar una cerveza con él para que vea que soy su cuate, ¿no? Y para ganármelo. Entonces, ahí solo está reflejando inmadurez y está reflejando que prefiere quedar bien con él a quedar bien con Dios. Entonces, obviamente son pretextos muy, muy, muy tontos para tomar alcohol. Entonces, el otro punto número 4 dice no codicioso de ganancias deshonestas. En este caso, no sé si se acuerdan que la Biblia, o más bien la iglesia, antes se juntaban en casas y repartían los bienes por partes iguales por familias, ¿no? Eh, este mandato, obviamente, fue dirigido estrictamente para alguien que no repartiera de más para sí, o sea, que fuera justo, pero también aplica totalmente para nuestros días actuales, ¿no? Para nuestro trabajo, para nuestra casa, para todo, ¿no? Una ganancia deshonesta, pues no está bien. Punto número 5, debe apegarse a la verdad, o también, que también dice, debe guardar el misterio de la fe. Apegarse a la verdad, obviamente yo creo que no es mucho que explicar. Básicamente, si no tiene sana doctrina, si él cree lo que él cree y no lo quiere dejar, no puede ser diácono, no puede ser servidor. Debe de apegarse a la verdad, debe de guardar el misterio de la fe, debe de guardar lo que enseña la Biblia sanamente y así puede ejercer el diaconado. Pero ¿qué pasaría si alguien quiere servir en una iglesia y sigue creyendo ¿cuál fue la palabra? En los signos zodiacales, ¿no? O sigue creyendo no sé, en los amuletos, ¿no? No, si yo hablo la Biblia en este salmo, voy a proteger mi casa. O si yo pongo sal en la puerta, voy a protegerla. Obviamente esa persona nos debe de servir hasta que aprenda lo que de verdad, o lo que es la verdad, ¿no? Y no creer mentiras. ¿Vamos bien hasta aquí o tienen alguna duda? Todo bien. Obviamente estos puntos y estos requisitos pueden desglosarse mucho más, ¿no? Pero
O nada más estamos dando un repaso, porque podemos sacar enseñanzas de cada uno de estos, ¿no? También con el de los obispos. Punto número 6. Recuerden que los requisitos tanto del obispo como estos van de la mano uno con otro y cada uno se enriquece con el otro. O sea, no es que un requisito sea, ¿cómo decirlo?, aislado, ¿no? Porque si alguien es irreprensible, va a cumplir con todos estos, ¿no? Si alguien es digno de respeto, va a cumplir con todos estos, o con la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, el punto número 6 es vivir con conciencia limpia. El punto número 7, ahí algunas traducciones se dirigen totalmente a la mujer, o sea, dicen, las mujeres deben de ser dignas de respeto, pero hay otras traducciones que se dirigen a las esposas de los diáconos. En cualquiera de las dos es aceptable, o sea, una esposa de un diácono o de un servidor, debe de cumplir con estos requisitos. O por el otro lado, si la mujer está sirviendo solita y a lo mejor es soltera, también debe de cumplir con estos requisitos. Aplica para las dos, para mujeres casadas y para mujeres solas. Entonces dice, sus esposas deben de ser dignas de respeto, así como el diácono, como el punto número 1 decía, deben ser dignos de mucho respeto el diácono y también así su esposa. Punto número 8. Sus esposas no deben de calumniar a nadie o no deben de ser chismosas, ¿no? Punto número 9. Sus esposas deben de ser sobrias. ¿Se acuerdan qué significa ser sobria o sobrio? Nuestros apuntes dice tener dominio propio. Exactamente. Tener dominio propio en todo, en sus sentimientos, en su mente, en sus ojos, en su cuerpo, en todo. Si alguien no tiene dominio propio de sus sentimientos, y en este caso la esposa, ¿no? O también el servidor o el obispo, si no es sobrio y si no se domina a él, poníamos el ejemplo de que si pasa algo malo en su vida, se le deja caer y se entristece, se guarda en su cuarto, no come, se aleja de su esposa, de sus hijos, de las personas, o al contrario, si le pasa algo bueno, no puede gobernarse a él y a lo mejor eso le lleva a lo contrario, ¿no? O sea, podría ser contraproducente. ¿Por qué? No porque eso que pase sea bueno o sea malo en sí, sino simplemente porque esa persona no se sabe dominar a ella, no sabe dominar su mente, no sabe dominar sus emociones. Y la primera oportunidad que tiene para demostrarlas, sus emociones lo gobiernan a él o la gobiernan a ella. Una persona así no puede ser líder de una iglesia, imagínense. Si un anciano o un servidor, por cualquier cosita que pase, ya no quiere servir, pues, ¿en dónde queda el liderazgo, no? ¿En dónde queda la madurez? ¿En dónde queda el cristianismo? En ningún lado. Entonces, así como el anciano, el obispo y el servidor deben tener dominio propio de ellos mismos, también sus esposas o también las mujeres. Punto número 10. Sus esposas deben de ser fieles en todo al esposo. Sus esposas deben de serles fieles en todo. Y estos últimos dos los vuelve a redirigir hacia el servidor, hacia el diácono hombre. Y dice, punto número 11, deben serle fiel a su esposa. Lo mismo que el anciano, ¿no? Que decía el obispo, marido de una sola mujer. ¿Qué pasa si un pastor se divorcia y se casa? A no ser por muerte o por infidelidad. ¿Qué pasa cuando un pastor se divorcia y se casa? Está cometiendo adulterio con la que se casó. Por lo tanto, no puede ser pastor. O sea, un pastor que se divorcia habla muy mal de él y de su casa. Entonces quiere decir que no está apto para pastorear si su casa está en desorden. Y punto número 12, ay, perdón, dice,
Debe dirigir bien a sus hijos y a toda su casa. Debe dirigir bien a sus hijos y a toda su casa. Ahora, ¿quién me puede decir a grandes rasgos las diferencias entre los requisitos de los diáconos y los requisitos de los obispos? ¿Qué tendrán de diferente o qué tendrán de similar? A grandes rasgos. No tiene que ser punto por punto. Pues casi son los mismos requisitos para ambos. Ajá. Ajá, exactamente. A excepción del vino, o sea que dice no dado a mucho vino en el diácono, todos los demás son muy similares, casi prácticamente es lo mismo. O sea, un servidor, si no es pastor o una servidora, debe de tener el mismo carácter que un pastor líder. Ahora, hay otro requisito que se nombra nada más para el obispo. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Debe tener la capacidad de enseñar el obispo. Exactamente, exactamente. Debe de ser apto para enseñar. ¿Por qué no lo dicen al diácono? ¿Por qué creen ustedes? Porque de alguna manera el tipo de servicio es distinto. Uno no tiene tal cual como decirlo, la responsabilidad de enseñar directamente, sino a través de su ejemplo, de sus consejos, no frente a toda la congregación. Ajá, exactamente. Lo respondiste muy bien. En- no todos están aptos para enseñar en una iglesia. No por ser servidor de una iglesia te dé el pase, por así decirlo, de entrar al púlpito y de enseñar, porque no estás apto para eso. Si quizás estás apto, como dice Kitzia, para otro ministerio, quizás para los niños, ¿no? O quizás para la limpieza, o quizás para administrar los ingresos, o no sé. Pero un anciano es el que la enseñanza debe estar en las manos de un obispo, nada más de los obispos o de los ancianos, de los servidores no, porque no están aptos para enseñar. Y es lo que decíamos la vez anterior. Va a haber personas que quizás no les llama la atención leer y releer y buscar citas y entrar al griego y buscar concordancias y meterse a diccionarios y leer y leer. Quizás no les llame la atención, les da flojera, no sé, y eso está bien siempre y cuando no caigan en la pereza, ¿no? Pero eso está bien porque para eso está un pastor, para que él enseñe, para que lo que tú no puedes hacer, para lo que tú no puedas aprender de tu estudio, por eso está el pastor, para que él enseñe. Pero ¿qué pasa cuando ponemos a personas que no les gusta enseñar y están enseñando? O que no son buenos para enseñar y están enseñando. Lo que decía la vez pasada, los que más cargan las consecuencias son las ovejas, porque van a estar comiendo chatarra, no van a estar comiendo comida saludable que los nutra, van a estar comiendo pura chatarra. Entonces, cualquiera de estos dos, el diaconado y el obispo, no debe de trabajar por un bien egoísta o nada más para él. Pero eso no significa que no tengan su recompensa. Miren, dice 1 Timoteo 3:13. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados no con dinero, no con admiración, no con que la gente te aplauda. A lo mejor y sí, ¿no? Es muy bueno, pero la recompensa que vale es que van a ser recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Esa es la recompensa que el diácono tiene que buscar, el respeto de los demás y aumentar su fe, su confianza en Cristo Jesús. ¿De qué le sirve, por ejemplo, a un servidor, a un diácono, a un obispo, servir si su fe está muerta,
si su fe está aplastada, está desinflada, como decía, pasa cualquier cosita y tu fe se desinfla. No tienes que ser diácono hasta que seas un hombre o una mujer de carácter y con dominio propio. Entonces, el requisito de que decíamos apto para enseñar solamente está dirigido para los ancianos o para los obispos, pero para el diaconado o para los servidores no. Ahora, entre paréntesis, eso no quiere decir que un diácono no pueda enseñar. Obviamente, si una persona tiene el don de enseñanza, aunque sea diácono, puede hacerlo. Pero el que es obligatorio es para el obispado. Ese sí es obligatorio, sí o sí. El diaconado puede no tenerlo, pero el obispo y el pastor lo debe de tener sí o sí. Entonces, esto refiriéndose a los ancianos y a a los diáconos, perdón, aquí Tito 1:9 es muy contundente y dice, no deberán creer otro mensaje que no sea el verdadero recibido de Dios. Aquí se está refiriendo, repito, a los obispos y también a los diáconos. Y mucho menos enseñarlo. O sea, no deben de creer en una mentira, ¿no? En otro mensaje. Esa es una. Pero mucho menos también pueden enseñarlo. Lo que decíamos más atrás. Deben de guardar bien el misterio de la fe. Pero si una persona sigue creyendo en las energías, sigue creyendo que toda la naturaleza es Dios, sigue creyendo en cosas místicas y todo eso, no debe de creer en esto. Y mucho menos debe de enseñarlo, dice aquí. Dice, solo así podrán animar a otros por medio de qué? De la buena enseñanza. O sea, solamente conociendo el verdadero mensaje pueden animar a otros por medio de su buena enseñanza y también pueden convencer a los que se oponen a ella. Yo les pregunto, ¿alguien que no conoce el Evangelio, no conoce la Biblia, puede animar a alguien con una buena enseñanza? No, porque no sería una buena enseñanza, sería nada más una motivación momentánea, de que sales bien motivado de la iglesia y pasa un día, pasan dos y ya pasó algo y ya te desanimaste. Eso no es una buena enseñanza. Solamente es lo que hacen las iglesias es manipulación de emociones. Cuando vas a la iglesia te emocionan, sales de la iglesia y tu cristianismo se apaga. Tienes problemas en el trabajo y tu cristianismo se apaga. Tienes problemas con tu esposa, tu cristianismo se apaga. ¿Por qué? Porque no estás bien alimentado, no estás nutrido. Solamente te alimenta con motivación, solamente te exaltan tus emociones. Y también, aparte de eso, el pastor o el anciano debe o creyendo una enseñanza sana, puede convencer a los que se oponen a ella. Si alguien va en contra de lo que dice la Biblia, obviamente no puedes defender la Biblia si no conoces la Biblia. No puedes defender tu argumento si no conoces tu argumento, ¿no? Solamente así puedes animar a otros y puedes convencer a los que se oponen a la sana enseñanza o al evangelio. ¿Vamos bien hasta aquí o vamos muy rápido? No, sí, vamos bien. Oye, yo quiero decir cosa. Eh, bueno, a mí, ¿sabes qué me ha animado mucho? Leer efectivamente la Biblia, como que todas las crónicas y los pasajes que se leen en la Biblia, como que te dan esas bases para creer y para tener fe, porque realmente bueno, en mi caso personal, cuando yo iba y nada más oía y oía que decían y decía, ah, pues qué bonito, pero realmente, no fue hasta ahora que estoy leyendo que me siento con más bases, con más fe, con más amor para seguir en este camino. Em, Esa es mi Ah, ok. comentario. Sí, sí, tienes razón. Obviamente todo debe de salir de la Biblia, ¿no? El ánimo, la enseñanza, la exhortación, los regaños, la disciplina, todo debe ser bíblico. Y sí, obviamente, sin ella, como decía, nada más
quizás nos vamos a motivar o quizás vamos a hacer esa semilla que cae y llega cualquier tempestad y la ahoga, porque no tenemos una enseñanza sólida, una fe sólida. La fe no es por vista, es por lo que creemos. Entonces, si, como repito, si pasa cualquier otra cosa y no tenemos una fe bien cimentada a raíz de una buena enseñanza, se nos va a apagar el cristianismo bien rápido. Y voy a citar, tomando en cuenta el único requisito que pide para el obispo de ser apto para enseñar y para el diácono, ¿no? Voy a citar a un pastor y ustedes pongan atención. Igual pueden ir leyendo. Voy a comenzar la cita, dice. Los ancianos no deben permitir que nadie ocupe el púlpito que no tengan la capacidad para enseñar y que no conozcan la Biblia, porque el cuerpo de Dios necesita ser alimentado cada vez que se reúne. No todos los creyentes pueden predicar, solo los que son aptos para enseñar. Pueden, estas personas que no enseñan, pueden dar testimonio, pueden dar una exhortación, etcétera. Pero la enseñanza tiene que estar en manos de los que el Espíritu Santo capacitó a ser aptos para enseñar. De lo contrario, sería una burla para Dios. No todos son aptos para enseñar. No todo hermano de buen testimonio puede subir a enseñar a la iglesia porque no está capacitado para eso. Es mejor escuchar a pocos y ser todos edificados a escuchar a muchos y nadie ser edificado. Cierro la cita. Este pastor es un doctor y teólogo español muy bueno, se llama Samuel Pérez Millos. Entonces, ¿qué pasa cuando, repito, cuando alguien enseña o cuando sea un pastor, sea un servidor, lo que sea, pero no está apto para enseñar? Pues no va a enseñar o va a enseñar algo falso, como lo dice ahí en Tito. Si no sabe bien el mensaje, mucho menos lo puede enseñar. Eso no es muy común que se vea en las iglesias actuales. Y un poco ya para cerrar este tema, me gustaría que hicieran memoria, y si no se acuerdan lo podemos leer, pero que hicieran memoria en el libro de Hechos, capítulo 6. Sabemos que en el libro de Hechos estaba naciendo la iglesia, ¿no? La iglesia cristiana estaba naciendo y apenas ahora sí que se estaba construyendo y se estaba ordenando y todo. Jesús ya no estaba aquí. Los apóstoles eran la autoridad máxima sobre la iglesia. A ellos se les delegó esa autoridad, ¿no? Y como decía antes en las casas se reunía la iglesia. Se reunían en las casas porque no tenían obviamente en dónde reunirse, nada, más había sinagogas. Entonces se reunían en las casas, iba la gente y vivían literalmente juntos. Algunos se iban y regresaban, pero la gran mayoría vivían juntos por la persecución que había de la iglesia. Vendían sus cosas y se repartían entre todas las familias, ¿no? Entonces, en este contexto pasó un desacuerdo entre las familias que no eran judías y las familias que sí eran judías. ¿Se acuerdan qué es lo que pasó o cuál era ese descontento? Partición entre las viudas griegas y las judías, ¿no? Justo no. Sí, sí, sí. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más se acuerdan de ahí? Pues que unas estaban quejando porque decían que, ay, si mal no recuerdo, que la repartición estaba siendo como equitativa. Ajá, exactamente, a grandes rasgos es eso. Los cristianos eran gente muy grande, muchas familias, y dentro de esas familias había gente que era judía y había gente que era gentil, ¿no? Entonces, las personas que eran gentiles empezaron a quejarse y a decir que ellos no estaban recibiendo lo mismo que los judíos, ¿no? Entonces fueron con los apóstoles y les presentaron la queja. Oigan,
es que a nosotros yo creo que no nos dan lo mismo que les dan a los judíos. Pienso que no es justo lo que están haciendo. Entonces, los apóstoles, como era mucha gente, ¿qué hicieron? ¿Se acuerdan? Asignaron encargados para atender esa necesidad. Por ahí va, exactamente. Pero lo que hicieron ellos fue decirle a la iglesia, o sea, los apóstoles les delegaron a la iglesia, a la gente, que ellos buscaran hombres aptos para hacer esta tarea, ¿no? Entonces ellos dijeron, ok, vamos a acatar esa queja que están diciendo, vamos a poner manos a la obra, pero ustedes escojan a hombres que estén aptos para esta tarea, porque nosotros nos vamos a dedicar 100% a predicar y a orar, ¿no? Entonces, los apóstoles les delegan esta autoridad, por así decirlo, a la iglesia para que nombraran a diáconos, a 7 diáconos. Pregunto, ¿quién los nombró? La iglesia. Entonces dicen los apóstoles, busquen entre ustedes a 7 hombres, ¿sí? Este libro de Hechos o este episodio pasó mucho antes que Timoteo, que es el que leímos donde nombra los requisitos. Pasó mucho antes. Pero el carácter es el mismo. Y vamos a ver cuáles fueron los requisitos que los apóstoles exigieron o pusieron en la mesa para que alguien fuera diácono o servidor. El primero es hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Entonces, esos 3 requisitos engloban todos los que ya vimos, los de los obispos y los de los diáconos. Un obispo que cumpla todos los requisitos que dice Pablo en 1 Timoteo, este hombre es un hombre de buen testimonio, es un hombre lleno del Espíritu Santo y es un hombre lleno de sabiduría. Un diácono que cumpla los requisitos de diácono es un hombre de buen testimonio, es un hombre lleno del Espíritu Santo y es un hombre lleno de sabiduría. Entonces, ¿qué pasa en este sentido cuando alguien se nombra cuando nada más es de buen testimonio, pero no está lleno del Espíritu Santo y no está lleno de sabiduría? No está cumpliendo el paquete completo, no está cumpliendo los requisitos. Sería un hombre reprensible, ya no sería irreprensible. ¿O qué pasa? Que los hay cuando alguien no es cristiano, pero sí tiene buen testimonio y sí tiene sabiduría, pero no es cristiano, no tiene el Espíritu Santo, no está cumpliendo los requisitos. ¿O qué pasa cuando es un hombre de buen testimonio, es un cristiano lleno del Espíritu Santo, pero no tiene sabiduría? ¿Puede ser diácono o puede ser obispo? No, hasta que esté lleno de sabiduría. Entonces, los apóstoles aquí resumieron muy bien los requisitos que Pablo más adelante dividió y detalló. Cualquier persona que sirva en la iglesia, ahora yo les pregunto, ¿para qué iban a servir los diáconos de este libro de Hechos? ¿Qué iban a hacer ellos? Pues iban a repartir, a enseñar también, porque La palabra. tenían que tener sabiduría. Ajá, los diáconos estaban diseñados o los estaban buscando para repartir las mesas, para repartir comida. Para eso lo estaban buscando. Entonces, podemos decir, obviamente, en el sentido humano, que ese no es un cargo que se necesite sabiduría, ¿no? No, pues nada, vas a repartir las mesas, pues ya hazlo, ¿no? Pero no. ¿Por qué? Pues volvemos a lo mismo, porque era para la iglesia, porque los apóstoles y la iglesia en Hechos le daban la seriedad que cualquier persona, aunque fuera a repartir comida, tenía que cumplir requisitos. Pero el día de hoy, como no se le da la importancia a la iglesia, pues llaman a cualquier persona. Tú no tienes sabiduría, no, pero aquí aprendes. Tú no eres cristiano, pues aquí te conviertes.
tú no eres de buen testimonio, no, pues vente, y los nombran. Y por eso la iglesia está como está, porque no cumplen requisitos antes de ser nombrados para servir. Entonces, en el libro de Hechos estaban diseñando o estaban buscando para que repartieran justamente las mesas, para que repartieran los bienes. No iban a predicar, que podían hacerlo, claro que sí, pero no estaban buscando eso. Entonces, ¿alguien se acuerda que dentro de esos diáconos que nombraron, agarran a uno? ¿Quién era? ¿Se acuerdan? Lo agarran y lo encarcelan. Bueno, no lo encarcelan, pero lo cuestionan los judíos. ¿Se acuerdan quién era? El- Esteban, no. No, Era Felipe, Esteban. Esteban. No, era Esteban, sí. Esteban. Sí. No, Entonces, de esos diáconos, de esos 7 diáconos, ahí los nombra la Biblia, no me acuerdo exactamente los nombres, pero de esos 7 agarran a Esteban, ¿no? Y lo agarran y lo llevan al concilio y lo empiezan a cuestionar y lo empiezan a juzgar, ¿no? Y Esteban, ustedes pueden leerlo con calma porque es algo extenso, en Hechos 6 y 7. Lo que hace Esteban es presentar su defensa de su fe. Entonces, lo que hace Esteban es empezar desde el Antiguo Testamento, desde Abraham, hasta llegar a Jesús. Todo así corridito. No se trabó, dijo todo. A tal punto que dice la Biblia que los que estaban ahí cuestionándolo se quedaron sin palabras y se enojaron tanto porque no podían refutar a Esteban. Se quedaron sin palabras, no podían. O sea, los dejó callados Esteban. Ahora, ¿Esteban quién era? ¿Un apóstol? No, era un servidor de una iglesia que iba a repartir comida, pero ese servidor era un hombre de buen testimonio, era un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Entonces, imagínense si pusiéramos, y obviamente yo me incluyo, ¿no? Si pusiéramos a todos los servidores de las iglesias, o al menos de nuestra iglesia, y los cuestionaríamos de su fe. Yo creo que la gran mayoría no podría contestar correctamente el cristianismo bíblico, porque no son llenos de sabiduría. Quizás son salvos, tienen el Espíritu Santo, pero no son llenos de sabiduría. ¿Por qué? Porque los nombraron nada más, pues por sus razones, pero no porque cumplieron los requisitos. Entonces, fíjense qué tan importante era la iglesia de Hechos, o la iglesia la seriedad que le daban a la iglesia, que para repartir pan tenían que ser llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y hombres de buen testimonio. A tal punto, repito, que una persona que no era un líder dejó callados al concilio más importante judío que había en esa época. Y él era un servidor. Entonces, ¿cuánto se ha diluido la seriedad de la iglesia de hoy en día? Que hay servidores que ni siquiera conocen, ni siquiera saben leer la Biblia. Imagínense. Cualquier persona sirviendo en una iglesia, pasando por alto estos requisitos, solamente refleja ignorancia o falta de respeto para el cuerpo de Cristo. Cualquier persona que sirva o que ponga a servir a alguien que no cumpla esto, solamente está reflejando una de dos: o no lo conoce porque no lee, o le está faltando respeto al cuerpo de Cristo. Ahora vamos a terminar con esto. ¿Quién nombra a los ancianos y diáconos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién los nombra? Pues la congregación, ¿no? Ajá, sí, tiene razón. ¿Quién más? Pues debe haber un ¿O llamado de parte de Dios, ¿no? sí. ¿Qué experiencias han tenido ustedes de quién nombra a un pastor? Por ejemplo, yo hoy vengo de una iglesia, la que nací antes, bueno, ya tiene tiempo, de que los nombraba nada más el apóstol, según ellos, ¿no? Nada más el apóstol tenía la autoridad, por así decirlo, de nombrar a un pastor.
y si no eras nombrado por el apóstol, pues no podías ser pastor, ¿no? Yo vengo de una enseñanza así, pero ¿qué experiencias han tenido ustedes? ¿O quién nombra a los pastores o a los servidores? El Espíritu Santo. El concilio o la asamblea de la que pertenece. Es que ser guiado por el Espíritu Santo, ¿no? A ver, otra vez, primero hermano Miguel, porque le hablaban al mismo tiempo. Perdón, hermano, es que yo decía que primeramente es por medio del Espíritu Santo, ¿no? Es nombrado Ok, por el Espíritu Santo. ok. ¿Y luego tú, Johnny, qué dijiste? Pues yo daba cuenta que yo estaba pues, en otra iglesia y ellos tenían un concilio o una asamblea de pastores donde decían, no, pues, que necesitamos buscar a un pastor que ponga cargo de la iglesia. Bueno, en general, el concilio de pastores, pues, Ok, ok, sí, sí, sí. Sí, obviamente eh, tiene que ser llamados, ¿no? Y eso, no, eso, ser llamado siempre va a depender de la persona solita, ¿no? O sea, siempre va a depender de Dios y la persona que llamó. A veces los llaman con personas externas. Por ejemplo, si Dios me llama a ser pastor, solamente yo voy a saber que Dios me llamó para ser pastor. Pero va a haber otras ocasiones donde quizás Dios le dice a alguien, ¿no? Que yo puedo ser pastor en este ejemplo, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre el llamado va a ser personal. Y como decía Pablo, bueno, si alguien desea, o sea, si no tiene ese deseo, por ende, por default, no es llamado a ser obispo o servidor, porque no tiene ese deseo, pues, entonces, ¿qué va a hacer? Va a trabajar obligadamente y eso la Biblia dice que no, no es así, sino al contrario, con gusto y para cuidar a las ovejas, ¿no? Pero al final de cuentas, ese no se puede comprobar, o sea, yo no puedo llegar y decir, Dios me dijo que iba a ser pastor, por lo tanto, nómbrenme como pastor. No, eso no se puede. Tengo que cumplir con los requisitos. Y los que nombran a la al pastor, perdón, o a los servidores, es la misma iglesia, como lo vimos en Hechos, la misma iglesia, y también como dijo Johnny, otros ancianos o otros pastores. Estos dos tienen que estar en sinergia para nombrar a un nuevo pastor o a un nuevo servidor. ¿Cómo pueden identificar si alguien es apto para ser obispo o si alguien es apto para ser servidor? ¿Cómo pueden identificarlo? Poniéndolos a prueba, o bueno, también su Exactamente. testimonio. Ujú. Sí, 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 tienes toda la razón. Poniéndolos a prueba. Si no se ponen a prueba, no vamos a saber si es apto para ser obispo o para ser servidor. Si no se ponen a prueba, pues ¿cómo vas a saber? No puedes entrar a la mente de la persona y conocer, ¿no? Tienen que ponerse a prueba. ¿Quién los tiene que poner a prueba? Lo mismo, la misma iglesia y los mismos pastores o ancianos. Un pastor ponía el ejemplo de que en su iglesia, creo que ya se los dije, tiene varios pastores, ¿no? Y si alguien llega y dice, oiga, pastor, si alguien va con los ancianos y los pastores y dice, la verdad yo quiero servir, quiero ayudar, quiero enseñar, quiero limpiar, no sé, o quiero ser pastor, la verdad tengo ese llamado y me gusta, quiero ser pastor, ¿no? No lo desechan, lo que hacen es, ok, lo separan, por así decirlo, entre comillas, para empezarlo a capacitar y al mismo tiempo de esa capacitación, los mismos ancianos van a preguntar a la iglesia sobre el testimonio de esta persona, van a preguntar a su esposa, a sus hijos sobre el testimonio de esa persona, van a preguntar a su trabajo, contactan a sus amigos, empiezan a identificar si es cierto que es apto para ser servidor o para ser obispo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Imagínense que vaya un anciano, un pastor, con sus amigos, con los amigos del trabajo, y le digan, oigan, ¿cómo es esta persona aquí en su trabajo? Y que le digan, no, pues
A él le dicen Sergio el Bailador porque, porque tiene gracia para moverse con sabor. El pipiripao. Imagínense, ¿no? No, pues hermano, primero trabaja en eso y ya después vuelves a decir que quieres ser el obispo o servidor, ¿no? O que vaya a la iglesia, perdón, a su casa y le diga a su esposa, oye, ¿cómo es? No, pues me pega o me habla feo o no sustenta no trae la comida, o le tengo que pedir a fuerzas para que me dé, no sé. Entonces, solamente así yo en este caso los ancianos y la iglesia puede comprobar si es cierto que está apto para ser servidor o para ser obispo. Y esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo pueden probar que alguien es sobrio, que alguien tiene dominio propio? Se tienen que esperar hasta que esa persona pase por algo de su vida que de verdad refleje que se gobierna ella misma. Y eso no va a pasar, puede pasar, ¿no? Pero no pasa rápido. Tiene que haber un proceso para ponerlos a prueba y solamente si son irreprensibles, como dice la Biblia, ya pueden ser obispos o servidores. Entonces, Pablo dice aquí en Tito, le dice a Tito Pablo, Tito, yo te dejé en Creta, Tito, y te dejé para que corrigieras lo deficiente y para que establecieras ancianos en cada ciudad, tal como yo te mandé, tal como los requisitos que yo te mandé, ¿no? Así establece tú ancianos, tú Tito como anciano también, ¿no? Pero en Hechos también dice, así que lo que estamos diciendo, hermanos, busquen entre todos ustedes, busquen entre ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo, el repartir las mesas, ¿no? Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Y dice el 5, esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes y eligieron y ya nombra a los diáconos. ¿Quiénes los eligieron? La iglesia. Obviamente considerando los requisitos que mandaron los apóstoles, ¿no? Entonces, Tito 1:7 dice, porque es necesario, la misma palabra es obligatorio que el obispo como administrador de Dios sea irreprensible, no soberbio, ni iracundo, no afecto al vino, ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino al contrario, tiene que ser hospitalario, tiene que ser amante de lo bueno, tiene que ser sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, apegado a la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí está hablando de exactamente los mismos requisitos que puso en Timoteo, pero en otras palabras, ¿no? Y Tito 2:2 dice que los ancianos sean sobrios, sean serios, sean prudentes, sean sanos en la fe es sana enseñanza, no deben de creer un mensaje que no es bíblico, en el amor y en la paciencia. Así tienen que ser los ancianos. Ahora, ya sé que dije como 3 veces, pero ya vamos a terminar con esto. El buen o el mal nombramiento de nuevos obispos o diáconos, sea bueno o sea malo, será responsabilidad de quien los nombre. Si un anciano nombra a un pastor bueno, será responsabilidad de él. Si un anciano nombra a un anciano malo, será responsabilidad del que lo nombró. Si una iglesia nombra a alguien que no cumple requisitos, será su responsabilidad de la iglesia. Fíjense, aquí dice 1 Timoteo 5, dice esto, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Obviamente este es un texto que, porque no se sabe leer la Biblia, lo tergiversan. Y esto lo
piensan que esto se refiere cuando estás orando por alguien y le pones las manos. A mí me lo enseñaron así, que no las impongas con ligereza porque se te pueden venir espíritus. O sea, algo que ni siquiera está hablando aquí, ¿no? O se te puede pasar el mal a ti. Puro misticismo que no es bíblico. Aquí cuando dice no impongas las manos con ligereza, está hablando en el contexto de nombrar ancianos y servidores y diáconos. No tiene nada que ver eso. Vamos a comprobarlo leyendo otra traducción. Nueva traducción viviente. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder en la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. Ya ven que no tiene nada que ver con lo que comúnmente se enseña, pero dice, no, si vas a nombrar a alguien, no te apresures, no lo hagas con ligereza. Ya te di requisitos, primero asegúrate de que los cumplen y después los nombras, porque si no, tú vas a ser el responsable y tú vas a ser igual de pecador que esa persona que está ahí sirviendo. Y traducción lenguaje actual dice, antes de nombrar a alguien para el servicio de a Dios, piénsalo bien. Antes de nombrar a alguien, piénsalo bien. Porque si esa persona hace algo malo, tú también serás responsable de lo que haga. Tú mismo apártate del mal. O sea, está bien claro. O sea, Pablo primero manda los requisitos y después te dice, pero espérate, primero ponlo a prueba, piénsalo bien porque te puede afectar a ti y tú vas a ser igual de pecador, igual de responsable que lo que estén enseñando ahí en tu iglesia. Si tú eres buen pastor o tienes buena enseñanza, pero pones a alguien a predicar que ese alguien no sabe predicar o predica algo antibíblico, el responsable es el pastor. Y también es igual de responsable que el que está predicando ahí. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. ¿Comentarios? Ninguna. Oh, claro. Entonces, ya conocemos bien que la Biblia es muy clara, demasiado clara, para que alguien sea pastor o para que alguien sea servidor. Pero ¿por qué no lo hacen así? Las iglesias, en la gran mayoría, una de dos, o porque no conocen, porque no han leído Timoteo ni Tito, o porque no les importa y no les dan el respeto que merece la iglesia. Terminamos aquí los requisitos de los ancianos y los diáconos. ¿Tienen alguna duda o comentario? No. ¿Todo bien? Ninguna. ¿Todo bien? Ok, entonces, estas 2 semanas que van a venir, no sé si 2 semanas o al menos nada más un domingo, o sea, el lunes próximo, vamos a pausar las clases porque va a haber un evento en la iglesia y salieron de la ciudad y vamos a pausar nada más la próxima semana. Los videos ya están disponibles en YouTube. Si los quieren repasar, ahí métanse a la página de YouTube, al canal, y ahí pueden ver estas clases que se están grabando. Y si tienen alguna duda, igual me pueden ahí escribir en el grupo. Pero lo que yo quiero que hagan es que no se olviden, o sea, que sigan estudiando y sigan leyendo y el cristianismo no es un puro intelectualismo. El cristianismo no es como ir a la escuela y ya hace mucho, pero mi vida sigue igual, pero no le obedezco a mi pastor, pero no asisto a una iglesia, pero no leo la Biblia, pero no oro, etcétera, etcétera. Eso no es cristianismo. Entonces, háganlo, si lo hacen, síganlo haciendo. Y también les quiero decir que animen a otros hermanos a hacerlo. Ah, si ven que un hermano está débil, si ven que un hermano está alejado, anímenlo pues a avivar el fuego, ¿no?
para que no caiga en tentación ni mucho menos. Entonces, todo está bien. Terminamos por hoy y les mando un abrazo a todos, bendiciones y los quiero mucho. Igualmente, buenas Igualmente, noches. hola a Bye, todos, buenas que noches. descansen. Bye. Igualmente.